Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy. Lo vamos a hacer hablando de algo que está muy en boga de todo el mundo, y es que la salud mental cada vez la tenemos más presente, pero ¿nos la cuidamos o no? Ya saben que todos estos temas nos los solventa nuestra sexy psicoanalista de cabecera, Laura López. Bienvenida, Laura. Hola, Roxana, ¿cómo estás? Pues yo muy bien. A ver, la salud mental para mí la tengo en un 92% bien, pero sí que es verdad que hay momentos o circunstancias del día a día en el que puedo picar un poco hacia arriba. ¿Y eso qué significa? ¿Qué puedes picar? Porque me puedo convertir un poco en dragón y echar fuego por la boca. Bueno, pero digamos que hay que distinguir, ¿no?, lo que es la normalidad de lo que no lo es, porque uno puede creer que salud mental es que estar totalmente tranquilo, que no le pase nada en la vida, y eso es imposible. En la vida te van a pasar un montón de cosas, ¿no? Tenemos relaciones con los demás que a veces nos pueden despertar un poco ciertos aspectos de nosotros, y que la vida es movimiento y va a haber esos picos que decimos, porque si no seríamos un animal inerte, ¿no? O no sería una un ser plantita vivo, que está ahí por estar, ¿no? De claro, adorno. que la vida es eso, Bueno. cambio, ir en contra de uno mismo cada día, ¿no? Van a pasarte circunstancias que te van a permitir transformarte y estar despierto en la vida, ¿no? Perdón por las plantas, que he dicho que están ahí sin hacer nada y hacen mucho más que muchos humanos, porque por lo menos ellas se comen el dióxido de carbono y nos regalan oxígeno. Hay gente que solo nos da dióxido de carbono. Claro, es que a veces hay que distinguir eso. Una vida tiene que tener ingredientes. Hay tristeza y a veces cierta angustia, hay momentos en los que uno está mejor, otro está peor, pero esos son los ingredientes de toda vida que nos implica y que nos llevan a hacer cosas, ¿no? También hay que mirar por los demás, ¿no? Porque vivimos en sociedad, inevitablemente hay que estar en la vida, porque si no, o uno es un muerto viviente o uno está fastidiando a los demás, ¿no? Y también en la salud mental es muy importante ese aspecto, porque uno cuando piensa en salud mental, ¿qué cree, Roxana? Pues no sé, te iba a preguntar ahora que qué salud mental exactamente, Claro, según los especialistas. Claro, porque uno en salud mental a veces se llega a pensar que es porque no tiene síntomas o hay algún trastorno en la persona, pero claro, la salud mental hay que cuidarla desde siempre. ¿Por qué? Porque salud mental no es solamente ausencia de enfermedad, es la relación que tenemos con nosotros mismos y con nuestra realidad. Porque claro, tendemos a satisfacer nuestros deseos, nuestras necesidades, y para eso, pues claro, tenemos que tener en cuenta la realidad. Pero ¿qué pasa con el trastorno mental? En realidad el trastorno mental tiene que ver con un desajuste entre lo que necesitamos y lo que queremos y lo que podemos llevar a cabo. Ahí es cuando la persona enferma, o bien por su relación consigo mismo o con los demás. Y somos un ser social, necesitamos de los otros para vivir. Y a veces hay desajustes en eso. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental, Laura? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Supongo que lo primero es ver que está desarreglada o desajustada, ¿no? Claro, eso es importante reconocer, porque a veces se echan balones fuera, ¿no?, que son los otros, pero claro, en ciertas circunstancias uno da cuenta. Me entra la risa porque a veces sí que son los otros, de verdad. Sí, pero claro, son los otros, porque es verdad, uno puede decir, mira el mundo cómo está, pero también la reacción que nosotros tengamos frente a eso, que eso es lo que nos tenemos que cuidar, ¿no? Claro, es que es muy importante y muy difícil contener esas reacciones ante los demás, cuando ya además te tienen hasta aquí. Claro. Pero ahí hay válvulas, hay mecanismos que nos pueden ayudar a desrealizar esa realidad, ¿no? No es la palabra, ¿no? ¿Desrealidad esa realidad? Desrealizar esa realidad. Porque o sea, sí que hay que transformarla, ¿no? La realidad es como, vemos que muchas veces como uno la piensa. Y claro, es a veces darle una vuelta, porque te pasa una circunstancia X, hay cosas que no puedes ir contra ellas porque es como irte contra un muro. Hay cosas que no puedes, pero es como tú reaccionas ante eso, es como tú, en lugar de a veces enfermar, cómo le puedes dar la vuelta, utilizar el sentido del humor. Y bueno, hay cosas que te puedes hacer cargo y otras no. Entonces, esa capacidad de transformar esa realidad de fuera, que hay cosas que puedes realizar y cosas que no, es lo que te va a permitir resolverlo de una manera o de otra, y son cosas que te pasan de manera inconsciente que uno no se da cuenta. Por eso muchas veces cuando vemos noticias que nos alarman, ¿no?, de personas que están en una cúspide, digamos, artística, o en una situación que incluso podemos decir que es envidiable, ¿no?, que decimos, pero si esa persona lo tiene todo, ¿cómo puede estar enfermo?, ¿no? Y nos sorprende que personajes públicos
señalen de que están o bien en una depresión, o hay fobias, o hay ciertos síntomas que acontecen en su vida, pero eso ya es producto de una predisposición en esa persona, porque hay una incapacidad de sustituir, porque vemos que tenerlo todo no significa que uno esté bien, ¿no? Porque no nos podemos tomar la cuestión de lo material, sino es cómo uno reacciona ante los cambios de nuestra vida, porque tenemos que tener en cuenta que la salud tiene que ver con esa capacidad de sustitución. Es un aprendizaje constante, un ponernos a prueba constantemente en la vida, y para eso uno tiene que tener un recorrido de cuidar esa salud mental, porque hay un mecanismo, Rosana, que se llama la represión, que tiene que ver, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como cuando uno no tolera algo, es como que lo reprime, esa energía se queda en nosotros y sale de manera disfrazada, que son los síntomas. Y, por ejemplo, muchas veces pasa cuando se abusa de ese mecanismo, que quiere decir cuando uno dice que quiere algo, pero luego hace otra cosa totalmente diferente, ¿no? Ahí vemos que en ese desajuste tiene que ver con la represión, porque muchas veces yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero vemos que nuestros actos hablan de otra cosa. Es que en nosotros hay como una división, hay algo que no vemos, que tiene que ver con esa sobredeterminación inconsciente que nos lleva a hacer cosas que no son convenientes para nosotros. Entonces ahí, en ese salto, por eso hay resistencia muchas veces a cambiar o a trabajar para nuestra salud, porque hay tendencias en nosotros de las que tenemos que renunciar y que tendemos a responder de la misma manera, aunque sea desajustada para nosotros. Por ejemplo, hay situaciones en las que uno, en lugar de poder hablar, vuelve, hay adicciones, hay momentos en los que uno pues puede llegar a generar un trastorno en su vida por la dificultad que tiene de adaptarse a la nueva realidad, de sustituir y de utilizar otras herramientas en su vida para frente a la situación que tenemos con los otros y con nosotros mismos, porque al fin y al cabo siempre es una adaptación constante de nuestra vida y de lo social, de las relaciones que tenemos con los demás, que son muy importantes para todo ser vivo, ¿no? Claro, estaba yo pensando, al hilo de lo que estabas diciendo, Laura, de que hay famosos que pensamos que lo tienen todo, pero caen en depresiones, en adicciones y demás. Y esta conversación la tuve yo hace muchos años con una persona muy cercana y me dijo, claro, es que ya están tan aburridos de todo que van probando cosas, o sea, van probando, pues he estado toda la vida con mujeres, pues ahora voy a probar con hombres, he estado con hombres y con mujeres, pues ahora voy a probar orgías, las orgías ya me aburren, pues voy a probar con las drogas ya me aburren, pues voy a probar con otras cosas más fuertes, lo que sea. Y al final ya están tan perdidos en el probar me aburro, que al final terminan cayendo en depresiones y también en tipos de sustancias que al final sí que crean una adicción por los componentes que llevan. Sí, a mí me parece que hay que tener en cuenta que los síntomas o los trastornos son como un refugio, son una huida de una realidad que uno no acepta. Entonces, pues fíjate, Brad Pitt, que en realidad no aceptaba. Pero por eso no es lo material, eso es la cuestión. No, pero te quiero decir, yo por ejemplo a mí lo de Brad Pitt me chocó muchísimo. Sí. Adicto a las drogas, al alcohol creo que también, estaba casado con una de las mujeres más guapas del planeta, con un montón de hijos, claro. Un actor venerado por todo el mundo, claro. Muy bueno, con buenísimas películas, con dinero, y de repente sale que es adicto a todo. Por eso es la importancia de cuidar la salud mental, que la apariencia no es lo que nos pasa. Y ahí en ese ejemplo lo vemos, ¿no? Hay algo de esa persona en la que se refugia en la adicción porque hay algo que no puede de su realidad y se refugia ahí. El síntoma es como una satisfacción sustitutiva, ¿no? Uno a través de las adicciones es como huye de una realidad. Puede ser una angustia frente a los cambios, frente a las relaciones, que uno no sabe en ciertas situaciones cómo puede enfermar cuando está justo en la cúspide de su vida, en la que todo parece que le va bien, ahí justo cuando enferma, cuando da un paso importante, cuando a lo mejor va a generar una familia, cuando está con una persona, ahí justamente en esa posición de padre, ahí es cuando enferma, ¿no? Que hay situaciones que son inconscientes y que no se pueden explicar con la razón, pero que en el cuerpo, a través de las enfermedades, hablamos de cosas que son significantes para nosotros y que se van a mostrar. Freud nos lo decía, que el síntoma va a hablar de algo más allá que está en la persona, que hay un conflicto en la persona que va a resolver a través de la enfermedad, y nadie está libre de eso, ¿no? En el sentido de que en todas las personas hay cambios y hay circunstancias en las que nos tenemos que adaptar, en las que tenemos que transformarnos, ¿no? Y a veces uno se resiste a ello y por eso se enferma, ¿no? Es una manera de solucionar un conflicto en la persona y no tiene nada que ver con tener dinero, con escalar en lo profesional. Ya digo, incluso muchas veces cuando uno está en el lugar más alto de su carrera,
se llaman los que fracasan al triunfar. Ahí, justo hace una enfermedad, ¿no? Porque hay elementos que uno desconoce de sí mismo y que tienen que ver con una culpa inconsciente y con afectos que uno reprime y que luego aparecen en forma de enfermedad. Yo sé lo que le ha pasado a Brad Pitt, que se enteró de que Gwyneth Paltrow iba diciendo que Ben Affleck era mejor amante que él. Y le ha pasado No lo puedo soportar, ¿no? Hay cosas que no se pueden yo no soportar. soy el mejor amante del mundo, ¿qué pasa aquí? Por eso el psicoanálisis te ayuda a hablar, ¿no? Y a poner en palabras cosas que uno manifiesta. Es una broma, pero Gwyneth Paltrow lo ha dicho de verdad. Es una broma, pero en la broma no dices la verdad, claro. No, que te quiero decir, es una broma lo que yo estoy diciendo, que le ha pasado por eso, pero que Gwyneth Paltrow sí lo ha dicho. Claro. Yo lo he escuchado diciéndolo. Sí. Pero es verdad que hay veces que uno no soporta ciertas cosas que le pasan en la realidad y ese es el mecanismo de represión. No lo soporto, es como si lo rechazara, pero esa energía está ahí y sale en forma de síntoma, ¿no? Por eso el psicoanálisis te ayuda a poder transformar, no tener que enfermar para soportar ciertas cosas en tu vida, porque ya digo, en la vida nos va a pasar de todo, vamos a vivir situaciones, vivimos situaciones en las que son difíciles, pero es el tema de poder sustituir y ajustarnos a esa realidad y no generar una enfermedad para poder vivir, ¿no? Has dicho antes que, claro, que en nuestro día a día nos pasan cosas, estamos más contentos, más enfadados, frustrados y demás. Claro, normal. Pero ¿cuándo sabemos que esa normalidad no es normal? Cuando ya tenemos que decir, uy, esto es un síntoma de alerta, mi salud mental está empezando a quebrarse. Claro, ¿cuándo podríamos decir que está uno en una situación? Sí, ¿cuándo podemos saber que nos está pasando ya algo más allá de lo que es normal en el día a día? Mira, si uno ya lo piensa, es porque sabe que algo le pasa. Si uno ya lo ha pensado, va buscando ciertas señales, habla de cosas, ¿no? Ahí ya, solamente pensarlo, ya uno debería acudir porque sabe que algo a uno le pasa, ¿no? Cuando uno tiene esa cuestión de buscar algo que le pasa con su vida, ¿no? Cuando uno lo piensa es porque ya hay un deseo ahí, ¿no? Bueno, pues con ese deseo ahí nos vamos y nos despedimos de todos ustedes, pero recuerden que pueden contactar con Laura a través de su página web, Laura López García, www.lauralopezgarcia.com. Sí. Y el teléfono no, 610 86 53 55. Bueno, por lo menos el 610 me lo he aprendido. Yo como la tengo ahí en marcación, ya está. Laura, muchísimas gracias. Nos vemos el martes que viene. Bueno, ya sabes que estarás con Marina. Muy bien. Yo me voy a coger unos días de descansito, que bien merecidos los tengo con todo lo que he vivido en el Pride. Muy bien. Así que disfrutes mucho de la semana, Laura. Igualmente.